Hola, buen día para todos. Hace algún tiempo, pero no tanto como para que uno se lo olvide, un día como hoy, sufría María Estela Martínez de Perón junto con un grupo de argentinos, 35 en total, la cancelación de sus derechos y era privada de todas las posibilidades electorales que le podía permitir el hecho de ser argentino y tener documento argentino. Ocurría, por supuesto, en el último golpe de Estado contra el peronismo en 1976. Todavía se está esperando que en el Salón de los Bustos de los Presidentes se coloque lo que corresponde en el homenaje y por ley, el busto de María Estela Martínez de Perón, la primer mujer presidenta del mundo que además ha sido negada por los que se dicen peronistas y nunca han colocado su busto en el salón como corresponde por ley. El intento de negar a Isabel Perón tiene todo un significado, porque era la última forma de borrar el apellido Perón de quienes dicen ser peronistas, pero que quieren reemplazarlo. Y entonces hemos vivido un montón de ismos. Lo que ocurre es que el peronismo, como tal, se instaló y se quedó porque construyó un pensamiento reflexivo distinto al existente entre el proyecto capitalista y el proyecto marxista. Sin embargo, después de eso tuvimos menemismo, dualdismo, kirchnerismo, pero todos esos ismos no instalaron una nueva idea, sino que cantando la marcha hicieron cualquier cosa, algunas que estaban contempladas en la doctrina y otras que no tenían nada que ver. Y llegamos al día de hoy, donde a horas del cierre que se va a producir mañana, todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos, por más que ya se ha instalado por allí que Guado de Pedro y el gobernador de Tucumán, Mansur, podría ser una fórmula. Digo podría porque hasta que venza el plazo mañana, todo puede cambiar en la dinámica de la política. Pero lo más importante es que lo que se ha abandonado es la esencia doctrinaria del peronismo. Y entonces cuesta mucho porque la sociedad viene votando en contra de y no a favor de. Y entonces cuando se produce ese episodio, la gente llega a un momento en que se encuentra no solo confundida, sino cansada y agotada de los vaivenes de la política. Si uno piensa que la lista de diputados de Juntos por el Cargo la va a comenzar encabezando para diputados nacionales Pichetto, si uno se da cuenta que esa lista que va a responder a Larreta y probablemente tenga a Morales como vicepresidente, por el otro lado tenemos a Ritondo con Patricia Bullrich, que hasta ahora sería la que iría ganando la interna. Bullrich, Ritondo, Pichetto, no cantaban la marchita hasta hace un rato. Bueno, esto que pasa en el transvestismo político argentino, que es constante y permanente, tiene también la disposición de Scioli de querer ser, tiene el derecho Scioli de poder querer ser. La posición de Massa de que si es candidato del consenso. Pero pocos están pensando lo que la sociedad, me refiero a la clase política, lo que la sociedad está evaluando. ¿Están seguros que el nuevo frente de Unidos por la Patria se quieren unir por la patria y quieren construir algo para ganar? ¿Están seguros de eso? ¿O estarán jugando a placé? Es decir, o estarán asegurando algunas candidaturas, por ejemplo, Massa, senador nacional, Máximo Kirchner, diputado nacional, ganar la provincia de Buenos Aires, ya tienen otras provincias aseguradas. Digo, ¿en serio quieren ganar la elección? Porque si quieren ganar la elección, están haciendo todo lo posible para dar hacia adentro y hacia afuera ejemplos que no son convalidados con lo que la sociedad peronista está esperando. Pero bueno, después veremos las consecuencias de lo que se está haciendo. Lo cierto es que está enfrente lo que no queremos que vuelva.
Y entonces la sociedad vive atormentada pensando, ¿otra vez hay que votar en contra de? Y como consecuencia de votar en contra de, hay que aceptar cualquier cosa. El lunes, cuando volvamos a reiniciar este programa, ya sabremos quiénes son los candidatos. Pero la verdad, que hasta el cierre de la lista, uno tiene que estar pendiente de cualquier cambio. Las cosas que se dicen, las cosas que pasan, están todas muy lejos de los argentinos que todos los días el grupo familiar tiene que pensar cómo consigue 200.000 pesos de sueldo para no estar en la línea de pobreza un hombre, una mujer y 2 hijos. Es decir, cuando vemos que está violándose la Constitución Nacional y todos los derechos en Jujuy, y eso parece no preocupar a la prensa y a gran parte de la sociedad. Cuando vemos que tenemos el 40% de la gente sumergida en la pobreza, y eso parece no interesarle a la clase política. Cuando todo eso sucede, es porque la sensibilidad se ha perdido. La dirigencia está en la gran cuota de vanidades, tratando de resolver candidaturas personales, no el problema de los argentinos. Y geopolíticamente hablando, podemos dar un paso en falso de consecuencias impensadas. La Argentina está en uno de los momentos más difíciles de su historia. Claro, lo mismo pasaba cuando Isabel Perón y 35 peronistas más perdían los derechos porque así se les había ocurrido a los dictadores. Que dicho sea de paso, tenían 135 intendentes afiliados a la Unión Cívica Radical. Digo para que no nos confundamos más y sepamos de qué lado hay que estar cuando se vaya a votar. Pero, esto es cierto y es claro, las cosas vienen pasando porque hay un abandono ideológico del movimiento peronista. No hay conducción del movimiento, no de la partidocracia. Ahí sobran candidatos, sino del movimiento. No hay una conducción estratégica del peronismo. Y entonces se llega a esto que es el ritual de vanidades cuando no sabemos a quién votar, porque en definitiva lo que nosotros queremos es elegir y no podemos elegir, sino que tenemos que optar. Votemos por los que proponen, aunque no nos gusten, para que no vuelvan los otros que son peores. Y así entonces, un día apareció Moró, que fue lo más antiperonista posible dentro del radicalismo de Alfonsín, y se lo votó con el voto peronista y está sentado en el Instituto Patria. Y otro día, entonces, apareció como solución para ser diputado nacional el titular de la bancaria, que canta Adelantes Radicales. Y entonces, en la capital de la Argentina, la discusión está dada porque a Scioli se le ocurre que su candidato tiene que ser radical y, mientras tanto, al sector del otro lado se le ocurre que también tiene que ser radical el candidato, y por el lado de Cambiemos también puede haber un candidato radical, y entonces por allí tenemos 3 candidatos radicales peleando la jefatura del gobierno de la ciudad. Algunos con el voto justicialista y otros con otros votos, el radical o el voto del PRO. Sí, esto es lo que está pasando con Nito Artaza, por un lado, que es el candidato de Scioli, por el otro lado, otro radical, que es Santoro, por el otro sector, y por el otro lado, el que está más ajustado a lo suyo, que es Lustó, que casualmente alguna vez trabajaba en el Frente para la Victoria. Miren, es muy complejo todo, es muy difícil todo, pero la verdad que al peronismo le va quedando la marcha, porque lo ideológico está siendo rifado, traicionado, mal expresado, mal explicado, y el pueblo sigue esperando y sufriendo. Claro, es cierto, votar en contra de lo que ofrecen sería prestar el voto al enemigo, y con eso especulan. Y mientras tanto, nosotros vamos transitando año tras año caducidades ideológicas. Por eso, el busto de Isabel Perón no está en la Casa de Gobierno. Mientras tanto, ayer se avanzó con la fórmula de Guado de Pedro y el tucumano Mansur. Esto decía el ministro del Interior en las redes. Argentina tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, de mucho coraje y mucha firmeza en la decisión para enfrentarlos y resolverlos.
proteger los derechos conquistados, cuidar nuestros recursos naturales y defender la democracia que tanto representa para mí y para todos y todas. Quiero una Argentina de progreso, sí, de progreso, pero sobre todo una Argentina de crecimiento compartido. Tenemos problemas urgentes, la deuda irresponsable que nos dejaron, el drama de la inflación y una pobreza inaceptable. Y hay que abordar esas urgencias sin excusas. Es necesario volver a representar y defender a nuestro país federal. Trabajar como lo hice estos años para desarrollar el potencial que tienen nuestras provincias, pensando sobre todo en el arraigo, en la cultura y en la fuerza del interior. Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Que nadie nos diga que somos una sociedad fracasada. Tenemos que recuperar la ilusión y la confianza en nosotros mismos. Amo profundamente a mi país y voy a dar el paso para que otros y otras también se animen. Porque el país necesita de esta energía renovadora y de un nuevo sueño en el que creer. Sé que no será un trabajo fácil, pero si de algo puedo dar fe en mi vida, es que nunca tuve las cosas fáciles. Me voy a esforzar como nadie y como siempre lo he hecho. Vamos a poner todo y más también. Tenemos que volver a representar la grandeza de este país junto a todas las personas que comparten este sueño. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas.